Informativo NTR con Alberto García Sarubí. Y el gobierno federal informó que el regreso a clases presenciales ha sido un éxito y no se han incrementado los niveles de contagio. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que a 2 semanas de regreso a clases no hay indicios que señalen que los niños y adolescentes se hayan contagiado por ir a las aulas. No se muestra que haya incremento de los casos en personas menores de edad. A pesar de que llevamos ya 2 semanas desde que se abrieron las escuelas, el pasado 30 de agosto, no ha repuntado la epidemia en personas menores de edad. En general va a la baja, pero en el grupo específico de menores de edad no se ve indicación de que esté repuntando. Menos del 10% de los casos que se registran son en menores de edad y más del 95% de los casos en general son casos leves. Esto nos da mucho gusto, por supuesto seguiremos monitoreando y estaremos pendientes de cualquier eventualidad. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, reportó que se han sumado más escuelas a las clases presenciales y cada día son más los alumnos que optan por acudir a los colegios. Hasta este lunes, 13.221.000 alumnos han ido a las escuelas. Refiere al informe de regreso a clases presenciales, tenemos ahorita un número de escuelas abiertas, 138.817. Recordemos que en el pasado 7 de septiembre manejábamos que eran 135.248. Vemos que afortunadamente van en aumento. En lo que se refiere a alumnos que regresaron a las aulas, tenemos 13.220.916, a diferencia de la semana pasada que teníamos 12.782.555. Y en lo que se refiere a trabajadores de la educación que regresaron a las aulas, tenemos ahorita 1.263.089. También la semana pasada teníamos 1.200.250. Estos datos nos señalan o nos dan la oportunidad de reflexionar que hemos ido aumentando en lo que se refiere a ese reingreso y yo lo celebro mucho. Agradezco a todos los que han hecho posible que esto vaya precisamente lográndose la meta de que se ingrese. La Secretaría de Educación Pública informó que 558 planteles fueron afectados por el sismo del 7 de septiembre pasado y se evalúan afectaciones en Ecatepec y Veracruz por otros fenómenos naturales. Las escuelas dañadas por el terremoto se ubican en 11 entidades: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Las afectaciones se registran en 133 municipios, en 455 escuelas básicas, 63 de media superior y 10 superior. La Secretaría de Salud reportó 221 muertos más por COVID-19 en México, con lo que suman 267.969. Además detalló que hay 3.516.043 casos confirmados, 4.161 más que ayer. La Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Guanajuato son los estados con la mayor cantidad de casos confirmados acumulados. Hugo López-Gatell afirmó que en las 32 entidades del país ya se registran bajos niveles de hospitalización de pacientes de COVID, por lo que México se encuentra en una estabilización de contagios. Tenemos la curva epidémica de casos estimados, en la que se muestra que continúa la reducción de la epidemia a nivel nacional. Y son ya las 32 entidades federativas las que tienen una clara tendencia de reducción de los casos. Y como ha ocurrido desde que inició la vacunación y se lograron porcentajes importantes de cobertura, de protección, la enorme mayoría de los casos que existen todavía son casos leves. Seguimos viendo que de las personas hospitalizadas, arriba del 95% son personas que no se vacunaron.
por lo cual hacemos un llamado nuevamente a vacunarse. La vacunación contra COVID es el elemento de protección específica más importante. La vacuna logra protecciones hasta del 100% contra la posibilidad de tener casos graves y, desde luego, contra el peligro de morir por COVID. Las vacunas, todas las vacunas que estamos utilizando en México, que son las mismas que se utilizan en varios otros países, son altamente eficaces, altamente efectivas, y recomendamos vacunarse lo más pronto posible a todas las personas adultas, que son todo el segmento de población que tiene riesgos mayores. El subsecretario de Salud indicó que en el país existen 1 millón de menores con enfermedades graves que necesitarían la vacuna para tener mayor protección. López-Gatell informó que ya se está planeando que este grupo de menores puedan ser los siguientes en recibir la dosis una vez que terminen los adultos. Desde el principio consideramos que este podía ser un grupo que requiriera vacunarse, que se beneficiara de vacunación, conforme fuéramos completando la vacunación desde las personas con mayor edad hacia abajo y llegar a un punto en donde el riesgo de las personas de las edades adultas que se estén vacunando fuera equivalente o semejante a este grupo de niñas, niños que tienen enfermedades crónicas. Y en ese momento incorporaríamos en paralelo esta vacunación para ese subgrupo específico. Pero dejo en claro, muy distinto a la idea de vacunar en forma generalizada a niños y niñas adolescentes, que hasta el momento la Organización Mundial de la Salud y muchas otras agencias globales y también nacionales de salud pública en Europa, en Oceanía, en Estados Unidos, en Canadá, no han recomendado la vacunación generalizada de niños, niñas y adolescentes que sean saludables. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que en la ceremonia del grito de independencia no habrá público, ya que se está cuidando a la población. El mandatario convocó a los mexicanos a ver por los medios de comunicación el espectáculo que se montará en el Zócalo, un espectáculo que, dijo el presidente, es de primer nivel. No va a haber asistencia porque tenemos que cuidar todavía los contagios de la pandemia, tenemos que cuidarnos, seguirnos cuidando, pero va a ser un espectáculo cívico de primer orden, una gran sorpresa. Aprovecho para hacer un llamado respetuoso, fraterno, a las televisoras y a las estaciones de radio. Ojalá y se enlacen para que todos los mexicanos desde sus hogares puedan presenciar la ceremonia del grito con los festejos y que todos en nuestras casas también conmemoremos esta fecha histórica. Todavía tenemos tiempo de colocar banderitas, nuestras banderas, que es nuestro orgullo como nación, no olvidar nuestra historia. López Obrador confirmó que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, estará presente en las celebraciones del 16 de septiembre y dará un mensaje a México, un hombre, Miguel Díaz-Canel, que de lo menos que puede hablar es de libertad. El régimen del cual es heredero, del cual es cachorro, el presidente de Cuba tiene que hablar, pues no de libertad ni de independencia. No sé a lo que viene este presidente de Cuba. No está dentro de las aspiraciones de los mexicanos por mayor democracia. Basta con ir unos minutos a la isla para ver las condiciones en las que un gobierno como el de primero de Fidel Castro, después de su hermano y ahora de Miguel Díaz-Canel los tienen. En Cuba no se puede hablar de libertad, no se puede hablar como puedo ahorita hacerlo y usted escucharme. Allá en Cuba no se puede hacer esto, y un hombre como Miguel Díaz-Canel, que representa esta dictadura castrista en Cuba, no puede ser el invitado de honor de México en una ceremonia tan importante como es la de la independencia, donde empezamos a forjar algún tipo de libertad. No puede ser.
el presidente cubano. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador lo ha invitado y será uno de los oradores en alguna de las ceremonias del 16 de septiembre, seguramente en el altar a la patria, cuando se ponga este arreglo floral a los héroes que nos dieron patria. Pero por lo pronto López Obrador afirmó que sí, que el cubano vendrá a hablar de lo que desconoce sobre la libertad. Sí, como lo hizo el presidente de Bolivia, como lo hizo el presidente de Ecuador, como lo hizo el presidente de Guatemala, igual, el mismo trato. Pero además nosotros tenemos relaciones de amistad con el pueblo de Cuba desde hace muchísimo tiempo. El embajador que más defendió al apóstol de nuestra democracia, Francisco I. Madero, fue el embajador cubano. Y ahora que el presidente lo trae a colación, ¿qué estaría pensando Francisco I. Madero, un hombre que luchaba por las libertades de este país? ¿Qué estaría pensando que venga pues ni siquiera es el que gobierna en Cuba, ¿no? Simplemente es una persona que pusieron ahí los Castro para mantener un gobierno que a todas luces ha fracasado para el bienestar de su población, que hoy tiene a más cubanos fuera, en Miami y en México, que en la propia isla. Es un presidente que viene a pues simplemente a recordarnos lo que no queremos en México y lo que no queremos en todo el país y en todo el mundo. Por eso llama la atención que el presidente Andrés Manuel López Obrador diga que Miguel Díaz-Canel, presidente cubano, pueda ser uno de los oradores en una ceremonia mexicana que lo que busca es precisamente la democracia y las libertades. Vaya error el que está cometiendo el gobierno federal, pero finalmente son sus aliados. Con 60 votos a favor, 41 en contra y 0 abstenciones, el Senado de la República aprobó la llamada Ley Cachito, que reconoce la figura del sorteo para la enajenación de bienes inmuebles bajo la tutela del Estado. Por cierto, este 15 o 16 de septiembre está el sorteo de la Lotería Nacional, donde el premio mayor es los derechos del palco en el Estadio Azteca. Creo que son como por ahí de unos 20, 30 años para poder ir al partido que usted quiera. Si usted le mete 250 pesitos al cachito que está dando la Lotería Nacional, pues podría ganarse, ya sea, ¿qué te parece, Milton? El palco del Estadio Azteca pues suena bastante padre, ¿no? Pero ¿qué te parece si te ganas el rancho de la Barbie, ¿no? Que en el momento en el que uno de sus sicarios quiere ir a ver cómo están las plantitas, pues te toque la puerta, ¿no? O la casa que utilizó, vamos a pensar, el Chapo Guzmán en Polanco, ¿no? Que seguramente le trae buenos recuerdos y en algún momento la va a querer obtener, ¿no? Entonces, si te sacas una de esas propiedades, pues debería de venir con seguridad, ¿no? Porque ¿para qué la quieres? Ahora, por cierto, me han estado informando que el rancho de la Barbie, que está en este sorteo de la lotería, pues está casi destruido. Entonces, ¿para qué te lo ganas? Le vas a tener que meter dinero si es que le quieres poner, insisto, con la posibilidad que a la Barbie le entre la nostalgia desde la cárcel y pues mande a alguien ahí al ranchito para ver cómo están las cosas, ¿no? Creo que la situación del país no está como para eso, ¿verdad? No está como para eso, pero bueno, la ley, por lo pronto ya el Senado de la República aprueba esta ley cachito que ya podrá el gobierno mexicano pues rifar cualquier inmueble que tenga a través de estos operativos en contra del crimen organizado. El Senado de la República enmendó la plana a la Cámara de Diputados y devolvió a San Lázaro la minuta alusiva al juicio político. En apego a la Constitución política y con el caso del gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca como trasfondo, los senadores determinaron que los congresos estatales no deberán acatar los resolutivos que adopte la Cámara de Diputados Federal o la Cámara de Senadores, de suerte que procederán conforme a sus facultades. ¿Qué están haciendo los senadores? Están dándole la razón al Congreso tamaulipeco que protegió a Francisco García Cabeza de Vaca una vez que fue desaforado aquí en el centro de la República Mexicana en una sesión de Congreso. Que además el gobernador de Tamaulipas sigue vivito y coleando, y es más, grabando videos en sus cuentas de redes sociales inaugurando supuestas obras. Nadie lo ha tocado. Lo que están esperando es que termine su gobierno el próximo año y ahí sí, si todavía se acuerda la Cuarta Transformación, pues agarrar a este gobernador que ya de por sí se politizó tanto su caso
que ya no sabemos si el gobierno y el Ministerio Público tienen la razón o es Francisco García cabeza de vaca. Es lo que pasa cuando en el gobierno juegan con la Fiscalía General de la República a hacer política. Después ya no sabemos quién es culpable y quién es inocente. El presidente Andrés Manuel López Obrador recriminó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, la advertencia al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, por aceptar la embajada de México en España sin haber sido autorizado por el partido. El mandatario aseguró que no le está pidiendo que renuncie a su militancia ni a su historia priista. Es un trabajo para representar a México, aseguró el mandatario. Se enojaron mucho. El PRI ya le puso trabas. Sí, no sé por qué, porque no va a representar a un partido, no va a renunciar él a su militancia, no le estamos pidiendo como condición el que renuncien a sus libertades, eso es inmoral, es indigno, cada quien puede tener su manera de pensar, su militancia, sus creencias y la representación de México en el extranjero, pues no tiene que ver con partidos, es una representación del Estado mexicano. ¿Qué irá a hacer el gobernador de Sinaloa saliente? Yo creo que va a estar mordiéndoles las uñas después del tuit del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, ¿no? Ha de estar, ¿qué hago? Creo que dicen que lleva 48 horas sin dormir, Quirino Ordaz, sin saber qué hacer, ¿no? A lo mejor al final dice, no, pues me quedo en el Partido Revolucionario Institucional, que además tiene un futuro tremendo, ¿no? Supuestamente tiene un crecimiento también tremendo. Solamente perdió creo que 7 gubernaturas el 6 de junio que tenía, incluida la de Sinaloa. Entonces yo creo que no va a haber duda y seguramente estará Quirino Ordaz en breve comiéndose un jamón de bellota ahí por la Puerta del Sol, el señor gobernador de Sinaloa, amigo hoy del presidente de la República. Renunciará seguramente a su militancia priista y se convertirá en el amigo del presidente. Los sistemas de transporte urbano de las principales ciudades del país, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Pachuca, registraron en julio un incremento paulatino en el número de pasajeros, pero a salvo de Guadalajara, los niveles previos a la pandemia aún están lejos, según reportan las estadísticas de transporte urbano de pasajeros que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En julio en la Ciudad de México se transportaron 107 millones de personas. ¡Wow! 107 millones de personas mediante el sistema público de transporte urbano, casi la totalidad de los mexicanos, ¿no? Somos alrededor de 120 y tantos millones. Quítele usted los bebés, ¿no? Pero ya de ahí 107, 108 millones de mexicanos, vaya movilidad la que tenemos en el país. El 8.1% más de las personas con respecto en junio y 31.8% frente al séptimo mes de 2020. Esto obvio, teníamos un confinamiento el año pasado que evitaba que la gente, pues que no tenía que ir a trabajar o no tenía que salir, pues se quedara en casa. Sin embargo, aún está lejos la afluencia de pasajeros a la que se registraba antes de la pandemia, cuando, ¿cuánto creen ustedes que se movilizaban los mexicanos en diversos transportes? 180 millones de personas en febrero de 2020. 180 millones de personas. ¡Wow! ¡Qué movilidad en este país! ¿Y sabe qué? Hay transporte para movilizarse. Sea precario, vaya el Víctor ahí manejando, le roben a uno, o sea, todo esto. 180 millones de traslados los que tenemos en México. Qué cosa tan increíble, ¿verdad? El gobierno de México compró reservas internacionales por un valor de 7,000 millones de dólares la semana pasada. Así lo informó el Banco de México, reduciendo las reservas a 198,500 millones de dólares. México recibió 12,000 millones de dólares el mes pasado del Fondo Monetario Internacional como parte de los derechos especiales de giro recientemente emitidos. Debido al riesgo por un nuevo derrumbe en el Cerro del Chiquihuite, en Tlalnepantla, autoridades de Protección Civil del Estado de México reiteraron el llamado para que 136 viviendas de la zona sean desalojados cuanto antes, así lo informó el Coordinador General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México, Samuel Gutiérrez. Y esto es producto, obviamente, de permitir construcciones en zonas de alto riesgo. El Cerro del Chiquihuite, si se hubiera desgajado, no hubiera habitaciones o construcciones, ahí no hubiera pasado nada, más que la anécdota, ¿no?
A lo mejor alguien en redes sociales y hubiéramos visto la fuerza de la naturaleza para responder o a un temblor, como que tuvimos aquí del sismo de 7.1 grados, o a las intensas lluvias que hemos padecido en el Valle de México. Informativo NTR con todo Alberto en este García Valle de México Sarubi. está construido. Ya no hay sol, bueno, quizá nada más esta partecita que son como 10 kilómetros de la Ciudad de México a Morelos, ya sea por la autopista de Huastepec, sí es autopista, ¿no? La autopista de Huastepec, o también la autopista del Sol, esta de México-Cuernavaca, que vemos por ahí algunos kilómetros todavía con campo, pero de ahí en fuera, todo lo que es la capital del país, lo que es el Estado de México, Hidalgo, y esa parte de Morelos, está construida por completo. No importa si sean lagunas, si sean mantos freáticos, si sean piedras, si sea lo que sea, ahí están construidos. ¿Por qué? Porque quienes llegaron a asentarse de una manera irregular, pagaron un moche para las autoridades y les permitieron construir hasta casas de 3 pisos, que además son casas que se quedan en obra negra. Y no terminan teniendo la seguridad necesaria. Y estamos viviendo hoy en el Cerro del Chiquihuite algo que no debió de haber pasado. Y aquí debería de haber responsables. Pero esos no, ¿verdad? Esos mañana sí van a estar celebrando el Día del Grito, porque pues ellos ¿qué? No pasa nada. Está el colegio Repsamen, sí, la directora está metida al tambo, el director de obra está metida al tambo, y la otra está hasta aspirando a la candidatura presidencial, ¿no? No, ese todavía no, porque está trabajando muy bien, ¿verdad? A casi una semana del sismo magnitud 7.1 con epicentro en Acapulco, Guerrero, se han registrado 800 nuevas réplicas. El Servicio Sismológico Nacional detalló que la réplica más grande ha sido hasta ahora una de magnitud 5.2 grados, 809 temblores de distinta magnitud. Después no nos quejemos, estamos en una zona altamente sísmica. Está temblando todos los días, el asunto es que no lo sentimos, pero todos los días tiembla. ¿Se acuerda aquella frase no frase, sino anécdota del expresidente Enrique Peña Nieto? Cuando él decía, yo sentí un temblor que nada más yo sentí, así lo dijo, estoy diciendo textual, ¿no? Yo sentí un temblor que solamente yo sentí en Los Pinos. Pues ahora a lo mejor el Sismológico Nacional le da la razón y solamente sintió el sismo, creo que el sismo se llamaba Andrés Manuel López Obrador y que estaba sintiendo que finalmente convirtió Los Pinos en un centro cultural. El Salvador habilitó el proceso de vacunación contra la COVID-19 para los niños mayores de 6 años. Así lo anunció el presidente Nayib Bukele, en momentos en que las autoridades sanitarias han advertido de un incremento de contagios y fallecidos por la enfermedad. El Salvador ha habilitado la vacunación contra la COVID-19. Recuerde que la vacuna es voluntaria, universal y gratuita. Tuve un déjà vu, ¿no? Con esta frase del presidente de El Salvador. Dice el hombre Nayib Bukele que de esta todos salimos juntos. Así lo escribió en su cuenta oficial de Twitter. El Reino Unido ofrecerá a sus ciudadanos mayores de 50 años una vacuna de refuerzo contra la COVID-19, así como a los sanitarios y a los trabajadores en residencias de ancianos, anunció el gobierno británico. La medida se tomó tras recibir el asesoramiento de los expertos que han recomendado el uso de la vacuna Pfizer para este programa. Informativo NTR con Alberto García Sarubi.